Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con este vídeo más o menos cómo se poda un arbolito de aguacate. Justo tenemos este que se le puede hacer un pequeño retoque y lo vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo el arbolito, que es justo donde yo sembré una planta, que había una planta grande, es justo donde están clavadas las tijeras. Y rodé esta medio metro más para acá y nada. He puesto una planta nueva y ahí va. Está, tampoco es que vaya muy bien. Ahí le estamos poniéndolo. Ahora viene la época de invierno, también decirlo. Aquí ahora estamos en época de invierno y no hay nuevas brotaciones. Puede haber alguna pequeña brotación, pero no. Las brotaciones son a principio de primavera, lo que es la primavera y también principio de verano. Pero nada, aquí está. Estoy aplicando aminoácidos, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Y nada, aquí estamos ya haciendo algún retoque a la planta. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en esta planta? Para que ustedes vayáis cogiendo los conceptos de la poda. A esta planta pequeñita ya se le puede podar. Y aquí lo vamos a ver lo que yo estoy haciendo. Los gajos, las pequeñas ramitas, aquí como estamos viendo, las pequeñas ramitas que van para el centro, por ejemplo esa que estamos viendo ahora, que va para el centro, para el centro, fuera, se eliminan. Se elimina la planta porque esas ramas consumen energía. Tenemos que darnos cuenta de eso. Las podas son bastante importantes en el aguacate porque le estamos sacando de esas ramas innecesarias, improductivas. Le estamos quitando. Esas ramas le están consumiendo energía, están consumiendo abono, están consumiendo agua, están consumiendo. Y, o sea, hay que podar. Tenemos que meternos en la cabeza. Siempre hay que estar haciendo podas. Yo recomiendo cada 2, 3 meses, depende del tiempo. Cada 3 meses está bien, tampoco hace falta cada 3 meses, pero cada 3 meses hacer una revisión por tu finca y quitar rama seca, que esto es facilísimo. Todo lo que esté seco, fuera. Quitarlo. Y después ya, pues ramas que se entrecruzan. Ahora lo vamos a explicar mejor en este. Pero más que nada para que os quedéis con el concepto. Ramas que se entrecruzan, que van hacia abajo, como yo estoy haciendo aquí. Hay que quitarla y ahí lo estamos viendo. Yo qué estoy haciendo en este pequeño árbol y se podría quitar más. Hay gente que todavía le gusta quitar más. Yo me gusta dejarla. Ahora al final vamos a ver cómo queda. Por ejemplo, mira, esa rama, hay dos ramas ahí. Esa ramita que va así, un poco para abajo, que estaba cruzada por debajo de la otra, que está cruzada así por debajo de la otra, pues la he eliminado. ¿Para qué queremos dos? Dejamos una para que coja fuerza y siempre también intentar pues dejar los 4 ejes principales, uno al norte, uno al sur, uno al este y uno al oeste, ¿no? Por ejemplo, en este caso solo tenemos 3, pero no pasa nada porque este arbolito todavía es muy pequeño y vamos a ver si tira, porque ahí se ve que hay un hongo ahí en la tierra que le está costando, pero bueno, todo es intentarlo. Y ahí más o menos estamos viendo cómo ha quedado la planta. Habrá gente que todavía, yo he visto otros vídeos, porque claro, yo también pues me informo, no es que yo tenga aquí el esto absoluto. Cada agricultor también tiene su manera de hacer las cosas. Yo lo digo como yo lo hago, como ha funcionado, pero lo que está claro, podes un poquito más o podes un poquito menos. Lo que tenemos que tener claro es que podar sí que hay que podar. Y no hay que podar solo una vez al año. Recomiendo cada 3 meses hacer poda de aireación y de mantenimiento. Y como no, lo básico de lo básico, siempre sacar toda la rama seca en el árbol. Que eso incluye que se roce más el aguacate, que se airee menos, que entre menos luz. O sea, es eso, sacar rama seca, sacar rama que va hacia abajo, hacia el suelo, y sacar también rama que se entrecruza entre ella y que va hacia el centro de la planta. ¿Veis? Por ejemplo, ahora estamos viendo otra vez la planta desde el principio, como estaba, y vimos antes cómo quedó la planta. Entonces, más o menos ahí se ve. Y vuelvo y repito, habrá agricultores que todavía le quiten aún más a la planta. A mí no me gusta quitarle tampoco tanto. Porque como a mí me gusta realizar podas, pues eso, cada 3 mesitos, cada 2, si tengo más tiempo. Y siempre ir revisando, entonces siempre vas quitando algo de rama. Cuando tengas un ratito de tiempo, tal, pues qué mejor que invertirlo pues en tu finca, que es la que te da algo de productividad, ¿no? Pues nada, hacer poda y nada, aquí estamos viendo por ejemplo eso, como
con un arbolito, aunque sea un arbolito pequeño, ya lo podemos ir formando y ya le podemos ir sacando algo de hoja y eso. Vamos a ver otra vez qué es lo que hice aquí, porque antes me enrollé un poco y no tal. Por ejemplo, esa rama que va hacia abajo. ¿Para qué queremos esa rama que va para abajo? Aunque nos produzca aguacate, que todavía esta planta no le voy a dejar los aguacates. Esta planta todavía está tan pequeña que yo no le voy a dejar fruta. Porque esta planta tiene un aguacate, me bota un aguacate, por así decirlo. Yo le voy a sacar los aguacates. Yo no quito la flor, yo dejo que florezca el árbol y cuando se le cae la flor y se quedan esas mini bolitas pequeñitas, cojo y se las saco. Para que no pierda la planta energía, porque esa planta, mirad las ramas que tiene, súper pequeñas. Esta planta no puede, o sea, todavía le queda un año y pico o dos para poderle dejar la fruta. Porque si no se parten las ramas. Pero bueno, vamos a con la poda para que no aburriros. ¿Qué estoy haciendo? Toda la rama que va hacia abajo la elimino. Toda la rama que va hacia abajo hacia el suelo la elimino. Y la rama que va entrecruzada hacia el centro también la he eliminado. Alguna rama en las puntas, en los tres ejes, porque esta no tiene cuatro. Tenemos que dejar alguno a ver si viene más para acá. O si no, estos tres. Ya saldrá otro eje. Como siempre decir, uno al norte, uno al sur, uno al este y uno al oeste. Por ejemplo, la punta que ahora lo vamos a ver, que tiene así como que tiene mucha hoja y tenía una rama por debajo. Por ejemplo, le quito esa rama por debajo y solo dejo, ahí lo estamos viendo, y solo dejo lo que es la rama de arriba y quito esa de abajo para que no... Tenemos demasiada hoja ahí, demasiada hoja que está consumiendo nutrientes y que está, pues le quito. Podría hacer lo mismo con la otra, pero se lo he dejado, porque la planta es tan pequeña que para mi gusto yo la dejo así. Porque también es una planta pequeña que necesita, o sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, no podemos dejar la planta ni súper pelada, o sea, ni sin hojas y con dos ramitas nada más, ni dejar la planta que crezca ahí a su libertad. Hay que hacer podas desde el principio. Siempre ir podando. Tampoco toda la semana, pero eso, cada 2-3 meses, una poda. Mira, este gajito que se está yendo para el centro, se lo corto. Y ya está, no tienes que sacarle tampoco más. O mira, estas ramas que están yendo así para abajo, se las sacamos, le sacamos esas ramas y así la planta está más aireada, consume más energía. O sea, consume más energía, gasta menos energía en esas ramas improductivas y la planta tiende a crecer por esas ramas que le hemos dejado. Bueno, espero que me hayáis entendido. Espero que les haya gustado el vídeo, cómo formar una pequeña planta desde el principio de un arbolito de aguacate. Y nada, un saludo.